¿Por qué deberías empezar a leer estoicismo? ¿Qué es el estoicismo y por dónde empezar? Bienvenidos a mi canal y gracias por ver este video. Vamos a arrancar. En este video voy a contar por qué es importante que ustedes empiecen a desarrollar el estoicismo por su cuenta. Vamos a hablar un poco de qué es, de cómo empezar, con qué libros, cuáles son los autores más importantes y cuáles son las enseñanzas más importantes que a mí me dejó el estoicismo. Vamos. En principio, ¿qué es el estoicismo? El estoicismo es una corriente filosófica originada en la antigua Roma que básicamente nos dice que tenemos que aceptar la realidad tal cual es, vivir de acuerdo con la razón y la virtud y aceptar las cosas que no podemos controlar. Es una disciplina que data de muchos años y que aún hoy en día se sigue utilizando o se sigue investigando, se siguen sacando conclusiones y se sigue leyendo. ¿En qué se basa el estoicismo? ¿Cuáles son los pilares fundamentales? Bien, el estoicismo plantea que hay 4 virtudes o razones por las cuales tenemos que trabajar a diario, que es la disciplina, porque sin disciplina no podemos hacer básicamente nada, la disciplina sobre uno mismo y el autocontrol sobre uno mismo, el coraje, ya que hay que ser corajudos para enfrentar las vicisitudes que nos da la vida, la justicia, porque hay que ser justos con nuestras decisiones y la toma de decisiones en lo que hacemos, y la sabiduría, porque hay que ser sabio para con uno mismo y para con los demás. Esas son las 4 virtudes estoicas que más se hablan en los libros y que, si bien no te la mencionan así como yo las dije, siempre se habla de esos 4 pilares fundamentales. ¿Cuáles son las 3 enseñanzas que más me dejó el estoicismo a mí personalmente? La primera enseñanza es la dicotomía del control. El estoicismo plantea que hay cosas que podés controlar y cosas que no. Seguramente esto ya lo sepas y te lo habrán dicho 1000 veces. No podés controlar el clima, no podés controlar cómo reaccionan los demás a lo que vos decís, no podés controlar dónde nacés, tu nombre, no puedes controlar un montón de cosas que te vinieron por defecto, por nacimiento. Tampoco puedes controlar la economía, no puedes controlar, qué sé yo, si una persona te quiere o no, no puedes controlar cómo reacciona esa gente, no puedes siquiera, y esto lo plantea y es muy controversial, no puedes siquiera controlar tu cuerpo, es decir, a vos te pueden meter en prisión en una celda y no podés controlar tu cuerpo, o sea, ni siquiera tu cuerpo es de tu propiedad. Entonces, ¿qué es lo que vos podés controlar? Bueno, cómo reaccionás ante tus emociones, tus pensamientos, lo que decís, lo que haces, lo que comés, lo que, básicamente, un montón de cosas. Cuando entendés lo que está dentro y fuera de tu control, sos más sabio porque sabés en qué cosas enfocarte y en cuáles no. La dicotomía del control es una, la otra es el memento mori, o el recuerda que morirás, memento mori, significa recuerda que morirás, y nos plantea esto, ¿no? De que vivir básicamente cada día como si fuera el último. No hablo de ir y salir de joda y todas las noches, no. Simplemente es saber que mañana te puedes morir, entonces, ¿por qué no darle un último abrazo a un ser querido? ¿Por qué no decirle a una persona que la querés? ¿Por qué no hacer una rica comida? ¿Por qué no tratarte bien el último día de tu vida? Y la última enseñanza, y quizás la más importante para mí, es el amor fati y el aceptar tu destino. El aceptar que hay cosas que, como están fuera de tu control, siquiera tu destino lo controlás. Entonces hay cosas que te van a pasar y eso la tenés que aceptar y seguir para adelante, porque si no lo aceptás te quedás anclado en el pasado y eso no te va a servir de nada. Entonces, dicotomía del control, memento mori y amor fati. Las 3 enseñanzas que más me dejó el estoicismo. Otros pilares sobre los que se basa el estoicismo, por ejemplo, el vivir en armonía con la naturaleza y el vivir en aceptación constante con la naturaleza. Nosotros, seres humanos, somos seres racionales, es decir, el pensar con racionalidad, no solo nuestras emociones, sino también lo que comemos y los impulsos que tenemos, pensarlos con racionalidad, respirar 2 o 3 veces y pensar, ¿por qué estoy haciendo esto? Y sobre todo, esto va ligado a una mayor carga de autoconciencia, ¿no? El estoicismo te dice todo el tiempo que te preguntes y reflexiones sobre vos mismo, sobre tus acciones, sobre lo que haces con la gente, sobre cómo reaccionás ante tus impulsos y sobre todo convivir en armonía con la naturaleza. Que esto significa básicamente pensar las cosas con racionalidad, pensar las cosas, no actuar impulsivamente.
Bien, lecturas recomendadas o por dónde empezar. Che, Jaco, ¿dónde empiezo con el estoicismo? ¿Dónde carajo agarro libros? ¿Qué es? ¿Cómo empiezo? Es tan grande que no sé. Bueno, pará, tranquilo. Primero tenés que entender que la filosofía la puede leer cualquier persona. O sea, no es que filosofía igual a algo malo, no. La filosofía, todo el mundo puede filosofar y todo el mundo tiene una filosofía de vida, si no, no podría vivir. Hay miles de filosofías de vida, tantas como personas que existen en este planeta. Entonces, ¿por dónde empiezo con el estoicismo? Acá tengo un par de libros. Estoicismo cotidiano. Es el mejor libro si vos querés empezar con el estoicismo, en mi opinión, porque te tira cada día del año una frase de un estoico, famoso o no, no importa, una frase de un estoico y una reflexión que hace Ryan Holiday, el escritor, sobre esa frase. ¿Por dónde puedo seguir empezando? Este es de un autor contemporáneo. Ryan Holiday está vivo hoy en día, escribe un montón de libros sobre estoicismo. Si quieren, chequéenlo porque es un capo. El obstáculo es el camino. Este es otro libro de Ryan Holiday, en mi opinión, el mejor libro escrito sobre filosofía estoica contemporáneo. Y es un libro que trata sobre justamente tratar a los obstáculos de tu vida como piedras en el camino las cuales sortear y usar como herramienta para seguir adelante con tu vida. Básicamente es eso. Está muy bueno. Y después dos libros de autores que ya han muerto hace años, hace miles de años. El arte de ser libre, de Epicteto, que esta es una colección de, básicamente, es como un resumen del Enquiridón de Epicteto, que es otro libro de él. Pero bueno, Epicteto es uno de los grandes filósofos estoicos antiguos. Y él era un esclavo, básicamente era un esclavo que ganó su libertad y que empezó a escribir y a dar clases de filosofía. Un capo total. Y después vamos con el famoso y aclamado Meditaciones de Marco Aurelio. Si no lo escuchaste, este es el momento. Meditaciones es un excelente libro que es un diario personal de Marco Aurelio, que era uno de los grandes emperadores romanos, considerado como uno de los 5 mejores. Y bueno, escribió, este es su diario personal, literalmente. Él lo escribió para sí mismo, no era para ser publicado. Pero bueno, con los años básicamente murió y dijeron, vamos a publicar este libro porque es una obra de arte. Y de verdad es bellísimo, tiene muchísima poesía y sabiduría dentro de sus palabras. Y es un libro que ampliamente recomiendo. Si no lo leíste, empezalo porque es increíble. Y por último, ¿por qué el estoicismo, en mi opinión, es la mejor corriente filosófica? Primero, porque no conozco todas las corrientes filosóficas, debería investigar más. Segundo, el estoicismo, en mi opinión, es la mejor corriente filosófica por varias razones. Primero, porque se centra en la práctica y en la acción, en vez de ser simplemente una teoría, ¿no? Como que la mayoría de las teorías filosóficas son simplemente palabras escritas en un libro. El estoicismo, en cambio, se centra en la acción y en la práctica de la filosofía. Y de hecho, en cada momento te recalcan que la filosofía sin práctica son puras palabras. Por último, el estoicismo nos enseña también a cultivar nuestra virtud y en trabajar en pos de nosotros y de nuestro desarrollo personal. Y también nos dice, básicamente, que trabajemos en pos de ayudar al otro, de servir, de ser como unos servidores de la sociedad. La mayoría, por no decir todos, los filósofos estoicos eran grandes servidores de la sociedad, eran políticos, eran guerreros, eran personas de alto renombre que básicamente luchaban por un futuro mejor o que guiaban a gente para luchar hacia un futuro mejor. Eran muy sabios en lo que hacían y también tenían cargos políticos importantes y eran personas que no se la pasaban como monjes filosofando, sino que tenían una filosofía de vida basada en el trabajo, la virtud, la sabiduría y el coraje. Así que nada, si no leyeron estoicismo, este es el video introductorio. Muchas gracias por escucharme y se viene una nueva sección de este canal denominada Estoicismo para todos y todas aquellas que quieran aprender sobre esta, en mi opinión, hermosa doctrina filosófica. Les mando un abrazo y gracias por escucharme.